Bueno. A ver, vamos a empezar acá. El primer músculo que conforma los músculos de la pelvis. Los músculos de la pelvis tenemos una región que es los pelvitrocanterios, que ahora los vamos a ver, que van desde la pelvis hacia el trocánter mayor, y otros que son, otro que lo conforma el iliosoas. El iliosoas tiene dos porciones, habíamos visto, ¿no? A ver si alguien se anima a usar el lapicito y dibujar el iliosoas. De los que están acá en la reunión. Nosotros le vamos diciendo las inserciones proximales. El iliosoas está conformado por dos vientres en su inserción proximal. Uno va desde las vértebras torácicas y otro va desde la fosa ilíaca. Y ahí se reúnen en un solo tendón para terminar en el trocánter menor del fémur. A ver si alguien se anima a dibujarlo. Aprovechando que somos poquitos. ¿Dónde está, profe, para poner el lápiz? A mí me dijeron sus compañeros que al lado del micrófono tienen como un piquito que se despliega, ahí les aparece el lapicito. Dice ver opciones arriba, yo fui ahí recién. Ver opciones, desplegás el menú y dice anotar. Y ahí te aparece el lapicito. A ver. ¿Ustedes ven lo que hago? O... Sí, 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 se ve. Así puedo. Es eso, es arriba, dice ver opciones, anotar. Donde está el cartelito verde que dice, usted está viendo la pantalla de Agustín Almada. Al lado está ahí, ver opciones. Esta ejercitación de tener que dibujar los músculos sirve mucho, porque ahí uno entiende la dirección que tienen las fibras y entiende entonces la acción que realizan los músculos. Van a ver que se facilita mucho. Bueno, bien. Re bien, Vanina. Entonces vamos diciendo. Vanina acá marcó la parte lateral del cuerpo, de las vértebras, y ya vemos que estas son las últimas, ¿no? Entonces son las lumbares. Entonces este músculo, el psoas mayor, se inserta en la cara lateral del cuerpo de las vértebras lumbares. Se ve... Y después, vamos a buscar un dibujito, a ver, dejo de compartir y vamos a otro. Acá está. Bueno, este es el visible body, que lo tienen en el drive de anatomía. Entonces, lo voy a acercar un poquito más. Para que veamos. Vemos que el psoas mayor se inserta en la cara lateral de los cuerpos desde la torácica 12, en la parte más inferior, en la parte lateral e inferior de la torácica 12. Y después en la cara lateral del cuerpo de las vértebras lumbares, desde la 1 hasta la 5. También se va a insertar en el disco intervertebral, ¿no? Correspondiente de estas vértebras. Y vamos a girarlo un poquito. Y acá, ¿dónde más se inserta este músculo que lo vemos acá? ¿Dónde más les parece que se inserta? ¿Qué son estas?
En las apófisis transversas. Perfecto, ¿no? Y bueno, y ya, si yo acá veo qué pasa, sería, esto es una vista posterior, me doy cuenta que se va a insertar en la cara anterior de las apófisis transversas. Entonces, desde la 1 hasta la 5. Y hay la target, el Rubier, dice que este músculo también llega al borde inferior más cercano a la articulación costotransversa de la costilla número 12. Ven que acá tiene un pedacito que se inserta en la costilla número 12. Esa inserción igualmente puede estar a veces sí y a veces no. Entonces, este sería el psoas mayor. Y después acá tenemos el ilíaco. Viendo esto, ¿dónde les parece que se inserta el ilíaco? ¿En la cresta ilíaca puede ser? Sí, se inserta en... Nosotros habíamos dicho que la cresta ilíaca posee 3 labios. Este se va a insertar en el labio interno, labio medial de la cresta ilíaca. Y también en la fosa ilíaca. Si yo lo saco a este músculo, lo oculto, acá me aparece la fosa ilíaca. Si yo oculto esto también, este músculo también llega, acá nosotros tendríamos la línea arqueada, que está debajo de la fosa ilíaca. También se inserta en la línea arqueada. Y también se inserta un poquito en la base del sacro. Esas inserciones las pueden decir si quieren, o ya con que sepan las otras que son más importantes. Después este músculo, como vemos acá, pasa por este sitio. Acá. Que es la escotadura amplia, o escotadura del psoas. Que ahí voy a tener una bolsa serosa para que no haya rozamiento del músculo con el hueso. Y ven, acá tengo otra bolsa serosa que está anterior de la articulación. Bueno, saco algunos músculos, voy para atrás, así vuelve a aparecer el... Ahí está. ¿Y a dónde va este músculo? ¿Qué anotaron ustedes? Saco esto, así vemos dónde se inserta. ¿Dónde se inserta acá? En el trocánter menor del fémur. Entonces, por las inserciones que posee, ¿qué acciones les parece que realiza? Yo tengo anotado rotación externa, aducción de cadera. Nosotros vamos a tener que analizar qué acciones realiza en la columna lumbar y qué acciones realiza en la coxofemoral, en la articulación de la cadera. Para eso, antes de decir qué acciones, primero tengo que pensar qué movimientos posee esas articulaciones. Porque en la columna, ¿cuáles son los movimientos posibles en la columna? Flexión, extensión, rotaciones, ya sea izquierda-derecha, y las inclinaciones. Entonces, de todas estas acciones que nombramos, vamos a ver cuáles realiza este músculo. Y después, en la articulación de la cadera, ¿cuáles son los movimientos posibles que tengo en la coxofemoral? ¿Qué movimientos puedo hacer? Esa es fácil, esa es como la del hombro. ¿Qué movimientos puedo hacer?
Todo esto que estamos nombrando ahora sirve para el integrador, a modo de práctica para el integrador. Así que si alguien más quiere participar. En la articulación de la cadera puedo hacer flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción y aducción. Entonces, ¿alguien anotó qué acciones realiza en la columna lumbar? O viendo esto, ¿qué acciones les parece que realiza el músculo? Sabiendo que se inserta en la parte lateral de los cuerpos vertebrales. Esto se contrae, ¿y hacia dónde me va a llevar la columna? ¿No? Rotación lateral. O flexión. Bien, como se pueden, si se contraen ambos psoas, me va a llevar la columna hacia anterior. Entonces va a ser flexión. Perfecto. Si se contrae uno solo, va a inclinar la columna, ¿no? Y si vemos, recordamos que, a ver, bueno, tenemos la inserción en la cara lateral de los cuerpos de las vértebras, y después, un poquito más atrás, las apófisis transversas, donde también se inserta. Y eso va a provocar, a ver si se puede entender, ¿no? Imaginemos que el músculo se inserta de acá, entonces yo tiro, me va a hacer inclinación. Pero también vimos que se inserta un poquito más atrás también, que serían las apófisis transversas. Yo tiro de atrás, ¿y qué va a producir? Una rotación, pero hacia el lado opuesto. Opuesto sería que de un músculo que se contrae de este lado, me rota hacia el otro lado. Eso es rotación heterolateral. Y si el músculo que se contrae de este lado y me rota hacia el mismo lado, es rotación homolateral. Entonces, en la columna lumbar realiza flexión cuando se contraen ambos psoas, y cuando se contrae uno solo, rotación heterolateral, y también hace inclinación. Y acá, en la articulación de la cadera, ¿qué acción les parece que realice? Viendo que pasa por, así, si sacamos esto, pasa acá está la articulación de la cadera, y pasa por anterior. Se contrae, ¿y hacia dónde me va a llevar el fémur? ¿Se entiende la dirección de la fibra? A ver. Creo que ya lo habían dicho. Yo muestro así. Tengo acá. Este músculo va de acá, de la zona lumbar, y va al trocánter menor. Con este elástico lo represento porque, como el músculo se puede acortar, se contrae, ¿no? Se acortan las fibras. ¿Qué estoy realizando ahí? Una flexión. Flexión. Entonces realiza flexión, y como va hacia la parte media, al trocánter menor, cuando se contrae, me lleva hacia una rotación externa.
Y después, ¿por qué nervio está inervado? ¿Qué anotaron ustedes? ¿Nervio femoral? Sí. Los músculos que están inervados por el nervio femoral hacen flexión. Van a ver que la mayoría son los que hacen flexión. Después van a ver que los que están inervados por ramas del plexo sacro, van a ver que la mayoría ya son que hacen extensión. Más o menos. Pero bueno, este músculo psoas-ilíaco es un músculo muy importante que tiene una acción muy importante en la flexión de la cadera. Por eso está inervado por el nervio femoral. El nervio femoral es una rama terminal del plexo lumbar. Bueno, después tenemos, después tenemos, a ver, acá tenemos el glúteo menor. Vamos a empezar por este, primero que lo vemos, de acá. El glúteo mayor tiene fibras que son más superficiales, que son estas de acá, y fibras más profundas. Las fibras más superficiales se van a insertar en el cuarto posterior de la cresta ilíaca. También nosotros tenemos en esta parte de acá una fascia de los glúteos, que recubre al glúteo medio, que es este de acá. Entonces, el glúteo mayor también se inserta en la fascia de los glúteos, acá en el borde, ¿no? Y de ahí va a ir hacia, acá lo saqué, vamos a ir a la otra parte, acá se ve el glúteo, que vemos que se inserta en esto. Esto es la fascia, la cintilla iliotibial, o como dice acá, cintilla de Maillard. Se inserta en la parte lateral de la cintilla iliotibial. Esta cintilla va a terminar acá, en la rodilla. Ahora después lo vamos a ver. Pero cuando se contrae el glúteo, va a tensar esto, va a tirar, ¿no? Y va a tensar esta cintilla. Esa es la parte, las fibras más superiores del glúteo. Después las fibras profundas se van a insertar en... ¿Se acuerdan que el borde posterior del fémur tenía nombre propio? ¿Cómo se llamaba? El borde posterior del fémur. Era rugoso. Hacia superior terminaba en 3 vertientes. ¿La línea áspera? Sí, la línea áspera, ¿no? Entonces, hacia arriba esa línea se trifurcaba, ¿no? Y hacia abajo se bifurca. Bueno, hacia arriba, que la vertiente más lateral, ahí se inserta el glúteo. Sí, acá. Sería acá esa línea, vertiente lateral o labio lateral también. Esas son las fibras profundas, la parte lateral. Las fibras, la inserción distal. La inserción proximal de este músculo es en la cresta sacra media del sacro. Los sacos así vemos donde se inserta. También se inserta en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso. Se inserta ¿se acuerdan que nosotros teníamos en la cara glútea del coxal, se dividía tenía líneas glúteas, que era la línea glútea anterior y línea glútea posterior. El glúteo mayor se inserta por detrás de la línea glútea posterior, sería en esta parte de acá.
Ahí. Bueno, en esa partecita de ahí. También se inserta un poquito acá en el sacro, bueno, en la cresta sacra media. Y de ahí sus fibras van hacia acá. Tenemos que dibujar la cresta, la vertiente lateral de la línea áspera sería acá. Bueno. ¿Qué acciones les parece que realiza el glúteo mayor? Abducción, aducción, extensión y rotación lateral de cadera. Perfecto, ¿no? Mira, como vemos que está ubicado en la parte posterior, entonces, cuando se contrae, me va a llevar el muslo hacia atrás. Entonces hace extensión. Después se contrae y me va a llevar también la rodilla hacia rotación lateral, rotación externa. Y también podemos decir que con las fibras estas, las más superiores, realiza abducción, y con las fibras más inferiores realizan aducción. Eso es porque, lo saco, nosotros acá tenemos, en esta parte de acá, tenemos la articulación de la cadera, la coxofemoral. Y si volvemos de vuelta al músculo, si la ubicamos en la articulación de la cadera, sería acá, a esta altura estaría. Entonces, por eso es que cuando se contraen las superiores, me va a llevar el muslo hacia lateral, hacia abducción, y cuando se contraen las inferiores, me va a llevar el muslo hacia adentro. ¿No? Bien. Después, siendo a más profundo, tenemos el glúteo medio, que vemos que va desde el coxal hacia el trocánter mayor. El glúteo medio, ya conforma el grupo de los músculos pelvitrocanterios. Perdón, músculos de la región glútea. ¿Alguien anotó en qué parte de la cara glútea del hueso coxal se inserta este músculo? Entre la línea glútea posterior y la inferior. Ese es el glúteo menor, que se inserta entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior. Este se va a insertar entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Y de ahí vemos que ven que está bastante lateral, va hacia el trocánter mayor. ¿Qué acciones les parece que realiza? Se contrae y ¿qué va a realizar? ¿Hacia dónde me va a llevar el fémur? Está viendo que pasa por lateral de la articulación de la cadera. Abducción, extensión, flexión de cadera y rotación medial. Sí. ¿Se entiende por qué realiza todas esas acciones? Por las fibras y la inserción también. Sí, ¿no? Que se entiende que esto se contrae esto, ¿no? Y me va a llevar el fémur hacia lateral. Y como va, se inserta en la parte superior del trocánter mayor, acá no se ve bien, ahí en la parte superior del trocánter mayor, tendría la misma función que cumple el deltoides en el hombro. Por eso es que cuando se contraen en forma aislada las fibras más posteriores de este músculo, va a ser extensión y rotación externa. Cuando se contraen las fibras más
anteriores de este músculo va a ser flexión y rotación interna, y cuando se contrae en su totalidad va a ser abducción. Lo sacamos, así vemos que vieron también. Podemos agregar, acá sería la línea glútea anterior y acá la línea glútea posterior. Entonces el glúteo medio se inserta entre las dos líneas y también se inserta en el labio externo de la parte más superior de la cresta ilíaca. Y en esta parte de acá, por detrás de la línea glútea posterior, se inserta el glúteo mayor. Y acá tenemos al glúteo menor, que cumple la misma, realiza las mismas acciones que el glúteo medio. Ven que la dirección de sus fibras es igual. Entonces va a ser también flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y abducción. ¿Tienen anotado por qué nervio se está inervado? El glúteo superior, los glúteos medio y menor. Por el plexo sacro, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Por el nervio glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. Entonces el glúteo menor y glúteo medio están inervados por el glúteo superior y el glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior, que también es una rama del plexo sacro. Ya lo podemos sacar. Y acá tenemos los pelvitrocanterios, ¿no? El primero que vemos acá, el más superior, es el piriforme. Voy a mirar acá. ¿Dónde se inserta el piriforme? ¿Qué parte es esta? Tenemos acá la cara anterior del sacro. Entonces se inserta en la cara anterior del sacro. Y si quieren especificar un poquito más, pueden decir que se inserta en las vértebras sacras 2, 3 y 4, y también contornean los agujeros sacros anteriores. Sería como que llega un poquito más acá, ¿no? Ahí. Entonces le da como más profundidad a los agujeros sacros. Desde ahí va hacia, vemos acá, hacia el trocánter mayor. Pasa, mira, miro así lateral. Acá tengo la articulación coxofemoral. Y este pasa por detrás. Cuando se contrae, ¿hacia dónde me va a llevar el trocánter mayor? Me lo va a llevar acá, ¿no? Entonces, ¿qué acción va a realizar? Lateral. Rotación lateral. Rotación lateral. Bien. Después, ¿no? Después por debajo del piriforme tenemos acá el glúteo superior, que se inserta en la cara lateral de la espina isquiática. La sacamos un poquito más. Ahí se ve la espina isquiática, en la cara lateral de la espina isquiática. Y
y de ahí se va a dirigir también al trocánter mayor. También lo mismo, va a realizar, son músculos cortitos, chiquititos, pero se contrae y me va a aproximar el trocánter mayor hacia la espina isquiática, y eso va a producir una rotación externa. Después tenemos, yendo un poquito más abajo, el obturador interno. ¿Se acuerdan del agujero obturador que vimos la semana pasada? Miren, lo saco un segundo y va a aparecer. Este. Acá. Este de acá es el agujero obturador. Si yo saco todo... Continúo sacando, me aparece el agujero obturador. Este músculo, vamos a tener dos obturadores, uno interno y otro externo. El interno se va a insertar en la cara interna de este agujero obturador, y el externo por la cara externa del agujero obturador. Vuelvo por atrás, así aparece. Ahí está. Vemos cómo rodea el contorno del agujero obturador. Esa sería su inserción proximal. Y de ahí atraviesa la tuberosidad isquiática, ven que dobla este músculo, y va a ir hacia también al trocánter mayor. Realiza rotación externa. Después le continúa hacia abajo el gemelo inferior, que este ya se inserta en... ¿Qué es todo esto del hueso? Que yo dije que cuando nos sentamos derecho, nos sentamos sobre ese hueso. El isquion. Isquion, ¿no? Este vemos que se inserta ya en, como acá tenemos la espina isquiática, más hacia abajo tenemos la tuberosidad isquiática. Se inserta en la parte más superior de la tuberosidad isquiática. Y de ahí también va hacia el trocánter mayor. Entonces, parte más superior de la tuberosidad isquiática, y de ahí va al trocánter mayor. También lo podemos sacar, así vemos que aparecen los demás músculos. Acá tenemos el cuadrado femoral. ¿Qué otro músculo tenemos en el cuerpo que tenga el nombre de cuadrado? El cuadrado lumbar. Tenemos cuadrado lumbar, perfecto. ¿Y cuál más que está en el antebrazo? En la cara anterior del antebrazo. Es como una muñequera que prona. Se contrae y prona la mano. El pronador cuadrado. Bueno. Mira, acá tenemos que este cuadrado femoral se inserta en la cara lateral de la tuberosidad isquiática. Y de ahí, nosotros habíamos visto, lo saco un segundo, así muestro dónde se inserta. Nosotros habíamos visto que entre el trocánter mayor y trocánter menor teníamos la cresta intertrocanteria. Teníamos acá trocánter mayor y trocánter menor, ¿no? Y esto que vemos acá, a ver, ahí,
esto de acá es la cresta intertrocanteria, y que de la parte anterior era línea intertrocanteria, ¿no? Bueno, como se inserta acá este cuadrado femoral, se inserta en la cresta intertrocanteria. O también pueden encontrar que se llama cresta del cuadrado. Pueden decirlo de las dos maneras. Lo vuelvo a poner, así vemos algo. Acá pasaría así, yo marcaría que es el eje de la articulación coxofemoral. Y vemos que pasa por debajo. Primero que ya sabemos que se contrae y me va a aproximar el trocánter mayor hacia acá, hacia el coxal. Entonces va a ser rotación externa. Pero si vemos que pasa por debajo, ¿qué otra acción va a realizar? Aducción. Aducción también. Bien. Y si pasaría por acá arriba, por acá, por arriba de la articulación, como lo hacen los glúteo medio y menor, Abducción. abducción. Y vamos a ir acá a la parte anterior. Acá tenemos el obturador externo, que lo saco para mostrar que se inserta en el contorno del agujero obturador, ¿sí? Y lo vuelvo a mostrar ahí. Se dirige hacia posterior para, bueno, saco el cuadrado, para insertarse también en el trocánter mayor. El obturador interno también se inserta en la cara medial de la membrana interósea. Bueno. Lo que podemos diferenciar de ambos obturadores, ambos sabemos que van a hacer rotación externa. Y también lo que se diferencia es la inervación. Como el obturador externo va por anterior, está inervado por el nervio femoral, al igual que, por ejemplo, el psoas ilíaco, porque por acá va a estar el nervio femoral. Y acá, en cambio, el obturador interno va a estar inervado por una rama colateral del plexo sacro. Todos estos pervitrocanterios están inervados por una rama colateral del plexo sacro, a diferencia del obturador externo, que bueno, que recién dijimos, ¿no? Bien. Bueno, nombramos a todos. Vamos a ir ahora al tensor de la fascia lata. Acá tenemos el tensor de la fascia lata. Vamos a ir a otro dibujo primero. Bueno, en este se ve acá el psoas ilíaco. ¿Qué anotaron ustedes del psoas ilíaco? Acá lo tenemos. Perdón, del tensor de la fascia lata. La inserción proximal es en la espina ilíaca anterosuperior, la cara lateral de la espina ilíaca anterosuperior. Y también se inserta un poquitito en el labio externo de la parte más anterior de la cresta ilíaca.
esta es la parte muscular de las fibras contráctiles, y después toda esta parte blanca es tendón. Y vemos, bueno, acá no se ve, vemos que llega acá, todo esto, ¿no? Toda la parte donde se inserta. Esta parte blanca es lo que se le llama tracto iliotibial o cintilla iliotibial. Voy a ir a... no, no. ¿Cuál era la inserción proximal, profe? Espina ilíaca anterosuperior en la cara lateral. Y también en el labio externo de la parte más anterior de la cresta ilíaca. Sería acá, ¿no? Ahí se inserta. Yo tengo que marcar acá, espina ilíaca anterosuperior. Bueno, vemos que va a llegar hasta el cóndilo lateral de la tibia, acá en la parte anterior del cóndilo lateral de la tibia. Yo ahí voy a tener un tubérculo que se llama tubérculo de Herdy. Entonces este músculo primero comienza tensor de la fascia lata y se va a continuar en esta cintilla iliotibial para finalizar, va a transcurrir toda la parte lateral del muslo, para finalizar en la parte lateral de la rótula. Esto no lo muestra, pero sería así, ¿no? Como recién lo vimos en otro dibujo. También se va a insertar en el tubérculo de Herdy y toda la superficie que tengo alrededor. Y también a veces puede pasar por encima de acá del ligamento rotuliano y algunas fibras pueden llegar hasta acá. Y también ¿se acuerdan que teníamos la línea áspera que se bifurcaba hacia abajo? Y también tiene inserciones en la vertiente lateral de la bifurcación de la línea áspera, que sería acá, bueno, sería más posterior. Acá no lo muestro, pero sería como que llega hasta acá también. Entonces cuando... Vamos a ir al otro dibujo. Ahí. Cuando se contrae, este músculo va a tirar de esta cintilla. Lo mismo que el glúteo. Y al final termina siendo como un deltoides glúteo, ¿no? Estos dos músculos en conjunto. ¿Qué acciones tienen anotado que realiza en la cadera y en la rodilla? No lo anoté, pero puede ser flexión de rodilla y abducción o rotación lateral de cadera. Bien, como vemos acá, vemos que si acá está la articulación de la cadera y este pasa por anterior, entonces tenemos que distinguir, porque tiene acciones, como es biarticular, como pasa por la articulación de la cadera y pasa por la articulación de la rodilla, tenemos que especificar qué acciones realiza en la cadera y qué acciones realiza en la rodilla. En la cadera, como pasa anterior, hace flexión. Flexión, hace abducción, porque está bien lateral, y hace rotación medial. Todo eso en la cadera. Y en la rodilla, primero tendríamos que recordar cuáles son las posibilidades de movimiento que tengo en la rodilla. Flexión. Flexión, extensión, ¿qué más puedo hacer con
en la articulación de la rodilla. Rotaciones. Rotación interna y externa. Entonces, este músculo va a realizar, como se inserta acá en el cóndilo lateral, va a realizar extensión, como pasa por anterior de la articulación, extensión y rotación lateral de rodilla. ¿Pudieron anotar? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quieren que lo muestre con recién con el elástico a ver si se entiende un poquito mejor las fracciones? Bueno, Bueno. Ahí. Entonces este músculo va acá, primero ubico espina ilíaca anterosuperior, desde ahí, y va todo lateral hasta, acá ubico, tengo rodilla, cóndilo medial, cóndilo lateral, y va acá, a la parte anterior del cóndilo lateral. Entonces, ubico espina ilíaca anterosuperior, cóndilo lateral, ¿no? Vemos que pasa por ahí, anterior de la articulación de la cadera. Entonces hace flexión y cuando se tensa, rotación interna, ¿no? Y como es lateral, abducción. Y después acá en la rodilla, realiza, como pasa anterior del eje de la articulación de la rodilla, tensa y hace extensión. Después hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, todos los músculos que se inserten en el cóndilo lateral de la tibia, cuando tiran, me llevan la punta del pie hacia lateral, ¿no? Sería así, como este músculo. Y todos aquellos que se inserten en el cóndilo medial, tiran y me llevan la punta del pie hacia adentro. Rotación medial. Y este, como está acá en la parte lateral, va a estar inervado por el nervio glúteo superior. Como estaba inervado los que están por acá, que era el glúteo menor y glúteo medio. Porque el glúteo menor, medio y tensor de la fascia lata están inervados por el glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. Bien. Ahora vamos a pasar a los músculos del muslo. A ver. Acá. Acá. El muslo está conformado por una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Así vamos a estudiar los músculos. ¿Alguien se anima a dibujarme el cuádriceps femoral? Acá. Ahí lo podemos dibujar. El cuádriceps. Ahí me marcaste las inserción en el costal.
Y también tiene inserciones en el fémur. También lo podemos marcar. Bueno, entonces tenemos el vasto intermedio. Perfecto, gracias. El vasto intermedio, que es el más profundo, el que está en contacto directo con el fémur, se va a insertar en el cuarto superior de la diáfisis del fémur. Se va a insertar en la cara anterior, en la cara medial y en la cara lateral. Ese es el vasto intermedio. Y también en los bordes correspondientes, ¿no? Después, este es el vasto, este de acá, del medio, el vasto medial. Si no, podemos ir de vuelta. ¿Estoy compartiendo? No, Ahora no, recién Agus. salió. Entonces, vamos a escribir. ¿Qué es el más superficial? Estas 4 porciones de este cuádriceps, las 4 porciones, se van a unificar en el tendón del cuádriceps, que es en la parte más inferior del fémur, antes de llegar a la rótula. Entonces, una porción es el recto femoral, que es el más superficial de estos, ¿no? Este atraviesa la articulación de la cadera y va a insertarse en el coxal. Es el único que se inserta en el coxal, porque después los demás vastos se insertan en el fémur. Este lo sacamos, a ver si podemos llegar a la inserción. Ah, no, porque no tengo. Bueno. Bueno, el recto femoral tiene una inserción que es la cabeza refleja y la cabeza directa. La cabeza directa se va a insertar acá, en la espina ilíaca anteroinferior. Y la cabeza refleja se va a insertar por encima del acetábulo, en el surco supraacetabular. Los saco, así podemos ver los demás. Y acá tenemos el vasto intermedio, que recién dijimos dónde se inserta. Y después tenemos, acá tenemos el vasto lateral, que se va a insertar en la línea áspera y también en la vertiente lateral. Así. Vertiente lateral de la línea áspera. Y después el vasto medial se va a insertar, así sería, en la vertiente media de esta trifurcación de la línea áspera. Y de ahí vemos cómo en realidad se unifica en un solo tendón, que es el tendón del cuádriceps,
que llega hasta la parte más superior de la rótula. El tendón de cuádriceps después va a pasar por encima de la rótula y va a continuarse en el tendón rotuliano, que es este de acá. Este, tendón rotuliano, que va a llegar hasta la tuberosidad de la tibia. ¿Qué acciones les parece que realiza este músculo? Extensión. El de la flexión. Va, no sé. Tenemos que diferenciar qué acciones realiza en la articulación de la cadera y qué acciones realiza en la rodilla. ¿No? Y así. Este por ahí es más fácil de mostrar. La rodilla es extensión, creo. Mire, si va desde acá, pasa por anterior de la articulación de la cadera y pasa por anterior de la articulación de la rodilla. Se acorta ahí, realiza flexión de la articulación de la cadera y extensión de rodilla. Y como vemos que no va hacia ninguna parte lateral, no hace abducción ni nada. Más bien recto. Con su porción, el recto femoral, con ese es el que realiza la flexión de cadera. Y después, este músculo en conjunto, en la articulación de la rodilla, realiza extensión. Después tenemos el sartorio. Acá. Vamos a ir primero a su inserción proximal. Tenemos que su inserción proximal del sartorio es en la espina ilíaca anterosuperior. Ahí. ¿No? Espina ilíaca anterosuperior. Y de ahí va a ir hacia ¿qué es esto? ¿Qué parte es? El cóndilo, la cara interna del cóndilo de la tibia. Perfecto, ¿no? Entonces, acá en realidad llegan 3 tendones, como vemos, 1, 2 y 3, que son el semitendinoso, sartorio, y el recto interno, o también se puede llamar gracil. Esos 3 músculos que se insertan en la cara medial del cóndilo medial de la tibia, son los que se los llama muchas veces la pata de ganso. ¿Por qué? Por la inserción que poseen, que forman los 3 como una pata de ganso. A ver. Un poquito. Miren. Pasa por detrás de esta articulación. Detrás del eje de esta articulación. Entonces, ¿qué acción va a realizar?
tenemos que distinguir las acciones que realiza en la articulación de la rodilla y las que realiza en la articulación de la cadera. De la rodilla puede ser rotación medial. Bien, entonces rodilla, rotación medial. Y como vemos que pasa por detrás del eje de esta articulación, Flexión. flexión de la articulación de la rodilla, bien. Y después vamos hacia superior. La rodilla entonces realiza rotación interna y flexión. Y acá en la cadera va a realizar, como paso anterior, realiza flexión, rotación externa y abducción. A ver, lo muestro. ¿Cómo sería que va? Acá ubico espina ilíaca antero superior, ¿no? Y va acá, al cóndilo medial de la tibia, ¿no? Cuando se contrae, realiza este movimiento así. Yo hago en la cadera, es una rotación externa, flexión y abducción, y la rodilla, rotación interna y flexión. Después van a continuar los aductores. Acá el primero que aparece es el aductor corto, que va a ir desde el pubis, la rama isquiopubiana del pubis, y de ahí se va a insertar en la línea áspera. Si yo lo veo así, a ver, miren, acá que estoy viendo, que pasa por anterior de esta articulación. Entonces, además de aducción, ¿qué otra acción va a realizar? Flexión. Flexión. Ahora lo saco a este, tengo acá el aductor largo. Que saco este. Acá está, el aductor largo se va a insertar en esta parte de acá, en el ángulo del pubis y en la tuberosidad del pubis, tubérculo del pubis. Sería en esta parte de acá, ¿no? Y de ahí también va a ir hacia la línea áspera. También lo mismo, pasa por anterior de la articulación. Entonces, cuando se contrae, realiza aducción y flexión. El aductor largo posee doble inervación. Los tres aductores están inervados por el nervio obturador. Y el aductor largo está inervado por el obturador y también por el nervio femoral. Y acá tenemos el aductor mayor, que vemos acá, se inserta, su inserción proximal es en la tuberosidad isquiática, y de ahí se va a insertar, como vemos acá, en la línea áspera, y va a continuar hasta que esta línea se bifurcaba, se va a insertar en la línea de bifurcación en la medial. A ver si...
Acá se ve. Ahí está. Aductor mayor. Acá deja un orificio que va a dejar pasar la arteria femoral para después convertirse en, cambiar de nombre y llamarse arteria poplitea. Bueno, este tercer aductor o aductor mayor que se inserta en la línea áspera, cuando esta línea áspera hacia inferior se bifurca, se va a insertar en la bifurcación medial, y después también se va a insertar acá, que es el tubérculo del tercer aductor. Yo acá tengo el fémur, se va a insertar acá. Tengo los cóndilos, serían, ¿no? Cóndilo medial, acá. Tubérculo, acá. Tubérculo del tercer aductor. O también se puede llamar tubérculo del aductor. Bueno, y vamos a mirar, lo marcamos. Miren qué pasa. Pasa por detrás de la articulación de la cadera. Además de hacer aducción, va a ser extensión. A diferencia de los otros dos aductores que hacen flexión. Bueno, lo paso. Ahora tenemos el gracil. El gracil se va a insertar, esta es parte posterior, acá, en el cuerpo del pubis. En la sínfisis del pubis y en la rama inferior del pubis, ¿no? Bien medial es este músculo. Este es el músculo más medial del muslo. Y de ahí se va a dirigir hacia, como vemos, el cóndilo medial de la tibia. Pasa por detrás de esta articulación, entonces va a ser flexión, en la articulación de la rodilla, flexión y rotación medial, y en la articulación de la cadera va a ser flexión y aducción. Y ahora vamos a ir a los músculos de la región posterior. Tenemos, por ejemplo acá, el semitendinoso. Estos tres músculos de la región posterior, la porción larga del bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, todos estos tres, su inserción proximal es acá, en la tuberosidad isquiática. ¿No? Entonces, el semitendinoso, desde la tuberosidad isquiática hasta, como vemos acá, cóndilo medial de la tibia en la pata de ganso que habíamos dicho. Es uno de los músculos que conforma la pata de ganso. Después, los saco ese, tenemos el semimembranoso, que tiene una inserción bastante parecida. Va desde la tuberosidad isquiática hacia el cóndilo medial de la tibia. Y van a realizar las mismas acciones ambos. Van a hacer flexión y rotación interna en la articulación de la rodilla, y acá en la cadera van a hacer extensión. Después va a continuar el bíceps femoral, que acá lo tenemos. Tiene dos porciones el bíceps femoral. Una se va a insertar en el coxal y otra se va a insertar en el fémur. La que se inserta en el coxal es en la tuberosidad isquiática, recién como dijimos, la porción larga. Saco la porción larga,
Y acá tenemos la porción corta, que se va a insertar en la línea áspera. Y en la rama lateral de la línea áspera, ¿no? Así. Rama lateral de la línea áspera. Y de ahí va a ir estas dos porciones, se van a unir en un solo tendón para terminar acá, en la cabeza del peroné. Ven que a diferencia de los demás, de estos semitendinosos, semimembranosos que van hacia la parte interna de la pierna, entonces van a realizar, dijimos, rotación interna de rodilla. El bíceps femoral, es el único que va hacia afuera, hacia el lateral. Entonces va a realizar rotación externa de rodilla. Y también, como vemos que pasa por posterior, va a realizar flexión. Entonces, flexión y rotación externa en la articulación de la rodilla. Y con la porción larga, que llega hasta la tuberosidad isquiática, va a realizar extensión. Ahí hicimos todos los músculos. Vamos a decir las inervaciones. Los músculos de la región posterior están todos inervados por una rama colateral del nervio ciático. Después dijimos que los de la región posterior, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, que tienen en común que todos hacen extensión de la articulación de la cadera. El nervio ciático proviene de el plexo sacro. Después, los de la región, el aductor, los tres aductores y el recto interno o gracil, están todos estos inervados por el nervio obturador, que es una rama terminal del plexo lumbar. Y después no dijimos por qué está inervado el cuádriceps femoral. Creo que no lo dijimos. Que pertenecen a la región anterior. El cuádriceps, el sartorio, están inervados por el nervio femoral. Que son músculos que hacen flexión. Bueno, y nos quedó también completar. Vamos a ir, acá. Tenemos que completar el plexo lumbar. Acá tenemos. ¿Qué anotaron ustedes del plexo lumbar? Si tendríamos que ponerle nombre a esto, podríamos decir lumbar. El plexo lumbar está conformado por las ramas anteriores de los 4 primeros nervios lumbares. Entonces ponemos lumbar 1, L2, 3 y 4. ¿No? También recibe una rama acá, como vemos, del nervio torácico 12. Y acá vemos que la unión de estos tres, torácico 12, L1 y L2, me va a dar, acá que tenemos que poner, el ilio hipogástrico e ilio inguinal. ¿No? Después vemos que la unión de L1, L2 y L3, acá, me va a dar el cutáneo femoral lateral y genitofemoral.
y después la unión de L2, L3 y L4, voy a tener los ramos anteriores de estos tres, voy a tener el nervio obturador y el femoral. Así que eso es lo que tienen que poner, y es más, lo podemos anotar, así ya les queda completo. Ponemos acá. Nervio femoral. Y ahí, ¿qué músculos podríamos poner como ejemplo? Que después da ramas el nervio femoral y tiene músculos me inerva. ¿Qué podríamos poner como ejemplo? No, era el bíceps femoral. No dice plexo sacro. Tiene que ser de la cara anterior del muslo. ¿Cuál podemos nombrar? ¿Cuál era el principal músculo? El cuádriceps. El cuádriceps. Cuádriceps. Bien, y también podemos nombrar el sartorio. Después, si tenemos que decir acá esta es el obturador. Bueno, tenemos los tres aductores para nombrar de ejemplo, ¿no? Acá vamos a tener al genitofemoral, bien, ¿sí? Genitofemoral. Acá al cutáneo femoral lateral, este es el cutáneo femoral lateral. Acá tenemos al ilioinguinal, y acá el ilio hipogástrico. Bien. Después también, estos por ahí, ilio hipogástrico, ilio inguinal, van transcurriendo por la cara medial del ilion, de la cresta de la fosa ilíaca, ¿no? Entonces, bueno, por eso el nombre, ¿no? Bueno, ya estamos entonces.